Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite de nuevo estar aquí para poder dar el mensaje, el estudio que corresponde el día de hoy. Y quiero que me acompañe en su Biblia, hermanos, a Romanos 12:12 como texto introductorio. Como siempre se lo comento, como siempre le digo, hermano, tenga la Biblia a la mano para poder estudiar juntos todos los versículos que vamos a estar viendo hoy, correspondientes a el final del capítulo 11 de Hechos y todo el capítulo 12 también. Entonces tenga ahí la Biblia a su mano. Vamos a ir a Romanos 12:12. Dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Una vez más, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo creo que esas tres características, esos tres enunciados que nombra aquí Romanos, describen muy bien a la iglesia primitiva, los inicios al menos de la iglesia primitiva. Pasaron por muchas tribulaciones, pasaron por persecuciones, encarcelamiento. Siempre estuvieron gozosos en esa esperanza del regreso de Cristo. Fueron siempre sufridos en la tribulación, o pacientes, o confiados en Dios en medio de la tribulación. Y algo que caracterizaba mucho a esta iglesia era que eran constantes en la oración. Y hemos visto a través de todo el libro de Hechos, hermanos, cómo todas las aflicciones que han venido han siempre de alguna manera obrado para bien. De alguna manera inesperada, cuando vemos a los apóstoles en la cárcel o siendo latigados, o la muerte de Esteban, de una manera inesperada para la mente humana, ha habido un gozo en medio de la aflicción, en medio de todo lo que han pasado. La persecución, hermanos, que empezó por Esteban, que lo veíamos en estudios pasados, y la muerte de él, Dios la permitió, y esa persecución que comenzó por medio del martirio de Esteban, terminó en la expansión del evangelio a Samaria. Así fue como llegó el evangelio a Samaria. Así fue como fue salvo el eunuco. Así llegó la salvación de Saulo, hasta llegar a la salvación de los gentiles y la fundación de la primera iglesia gentil, que es donde nos quedamos. Todo ello, hermanos, todo eso que pasó, la salvación a Samaria, el eunuco, Saulo, el mismo Saulo, la iglesia gentil, todo eso, hermanos, fue resultado, fue consecuencia, producto de la persecución y el martirio y la sangre de otros, de muchos otros santos. Y ahora, hermanos, en el capítulo 12, terminando el 11 y todo el capítulo 12, una vez más, hermanos, vemos y regresa la tribulación a la iglesia. Habían sido días de gozo, habían sido días de gozo, porque había llegado el evangelio de los gentiles. Saulo, el mismo hecho de que Saulo se convirtiera era de gran gozo. Pero Dios, al terminar el capítulo 11, como le comento, vuelve a ser un freno, por decirlo de alguna manera, y vuelve a llegar la tribulación. Dios vuelve a permitir la tribulación en su iglesia. Y como le decía el estudio pasado, voy a seguir en esa misma línea del título, de que Dios está a cargo del cuidado de su iglesia y no el hombre. Entonces, vamos a ver prácticamente tres cosas, hermanos. Quiero que nos centremos en esas tres cosas. Número uno, Dios es soberano, aún en medio del sufrimiento. Dios es soberano. Vamos a ver el sufrimiento del cristiano y la oración en medio de la tribulación. Entonces nos habíamos quedado, hermanos, con que, acompáñenme en su Biblia en Hechos capítulo 11, nos habíamos quedado en la fundación de la primera iglesia gentil con Bernabé, que llega para verificar lo que estaba pasando. Bernabé va con Saulo a buscarlo y después los dos se quedan por un año enseñando en la iglesia. Versículo 27 de Hechos capítulo 11. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. En aquellos días se refiere al contexto que ya le comenté. Esa palabra profetas, hermanos, se refiere a predicadores del Nuevo Testamento. Descendieron predicadores a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, uno de estos predicadores que descendió a Antioquía, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual no hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron,
enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y Saulo. Esa hambre que dice que la cual no hubo en el tiempo de Claudio, se refiere a los años 45-46, donde Israel experimentó gran hambre. Entonces, en aquellos días, cuando estaba la iglesia gentil, fueron a esa iglesia predicadores, y Dios reveló por medio de Agabo que iba a venir una hambre, como en los tiempos de Claudio, una gran hambruna. Y cada uno, conforme a lo que tenía, como dice el versículo 29, determinaron enviarlo a la iglesia de Jerusalén. Y la hambre venía sobre Judá, sobre la tierra de Israel. Y ellos, hermanos, no simplemente al escuchar la profecía que dio Agabo, no simplemente se quedaron con los brazos cruzados, sino que atendieron su responsabilidad humana, se pusieron en marcha para proveer lo que pudieran, y no se quedaron con las manos cruzadas, hermanos, simplemente diciendo, Dios va a proveer. No, hermano. Escucharon la advertencia de Dios, atendieron lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le reveló por medio de Agabo, la tribulación, la aflicción que iba a venir para la tierra de Israel. Y no se quedaron simplemente en esa falta de, no sé, de decir simplemente, Dios proveerá, tengo fe de que Dios lo va a hacer. No, hermanos, hay que atender también nuestra responsabilidad. Además, el hecho de que la iglesia gentil juntara provisiones para mandarla a Jerusalén fue una gran muestra de amor por parte de la iglesia de Antioquía a la iglesia de Jerusalén. Y qué gran contraste con el principio del capítulo 11, donde los judíos, cristianos judíos, se habían enojado porque Pedro había estado con ellos. Entonces, fue una reacción totalmente diferente, y ya después entendemos que los judíos creyentes habían entendido que la palabra había llegado también a ellos, se gozaron después. Pero la primera reacción de la iglesia de Antioquía fue en amor a ellos, a la iglesia hermana en Jerusalén. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? En ocasiones Dios también nos avisa. De muchas maneras, de diferentes medios, a través de hermanos, tal vez. Esto que vemos en Agabo, y tengan mucho cuidado, esto que vemos en Agabo, la profecía que Dios le revela a Agabo, ya es muy raro que se vea. Son ocasiones muy especiales, ocasiones extraordinarias, tal cual lo dice la palabra. Ya casi no se ve esto, es muy, muy, muy puntual, de manera que no se deje engañar por profecías de falsos profetas del día de hoy. Pero Dios a veces nos avisa de diferentes maneras, a veces en oración, a veces por medio, inclusive como jóvenes, nos avisa, a veces les avisa a Dios por medio de sus padres. Escuchen el consejo de sus padres, no lo desatiendan, porque así es como Dios muchas veces nos avisa, aun y cuando ya estemos casados, como sea, Dios también muchas veces lo usa. También escuchemos, pues eso es una gran lección, hermanos, para escuchar el consejo de todos, que Dios también a veces usa, hermanos, al pastor, a quien Dios ponga. Y nuestra responsabilidad es atender los avisos y hacer nuestra parte. El hambre iba a llegar. Iba a llegar una hambruna. El hambre iba a llegar. La tribulación iba a llegar. Pero estaban ya preparados. Porque atendieron, hicieron su responsabilidad. Dios es soberano, amén. Y ahora con todo esto que hemos pasado del COVID-19, es el aviso de Dios, ahí está la infección, ahí está. Muchos han agarrado esa, ya no quiero seguir metiendo en ese tema, pero muchos han agarrado esa posición errónea. Pues yo tengo fe, ando sin cubrebocas, no me importa. No, hermanos, ellos atendieron la responsabilidad humana. De manera que cuando llegó la tribulación ya estaban preparados. De que Dios proveerá, claro, y Dios lo hizo a través de ellos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y esto nos recuerda directamente a Salmo 37:25. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a proveer, siempre va a estar allí. También tengamos cuidado, hay otro extremo, de que a veces queramos abusar del favor de Dios. Cuando Dios nos avisa una y otra, y a veces abusamos de la gracia de Dios, del favor de Dios, y cuando llegue la tribulación o la angustia o lo que sea que llegue, pues tampoco digamos, ¿por qué, Señor? No, pues porque no atendiste lo que Dios ya te había
dicho lo que Dios ya te había advertido. Ahora, como les decía ahorita, la iglesia de Jerusalén le pudo haber incomodado. Ya estaban gozosos de que los gentiles fueran salvos. Sin embargo, al recibir la ayuda de la iglesia de Antioquía, probablemente algunos de ellos se incomodaron por parte de quién venía la ayuda, de gentiles. Entonces, eso nos enseña también a nosotros, hermanos, que tengamos cuidado. Dios nos enseña a dar, pero también Dios nos enseña a recibir. Porque a veces es muy fácil, para todos es diferente, ¿verdad? Pero a veces es muy fácil dar, pero cuando recibimos, a veces descubrimos que hay orgullo, y más cuando Dios permite que la ayuda venga de alguien del cual nos sentimos incómodos o del cual no queremos. Tengamos cuidado con el orgullo, hermanos. Comuniquemos nuestras necesidades. A veces, hermano, estamos en alguna necesidad y por no quererla comunicar con el pastor, con los hermanos, estamos batallando, estamos sufriendo o batallando por no tener dicha necesidad, y al último Dios usa otro medio. Porque pues Dios nunca nos deja, pero tenga cuidado, hermanos, porque a veces esas necesidades pueden ser suplidas rápidamente por algún hermano de la iglesia. Y a veces sufrimos, batallamos, porque no queremos expresar la necesidad. Sin embargo, escudriñe y trabajemos el orgullo y también aceptemos la ayuda de quien venga. Ahora, eso fue el capítulo 11, capítulo 12, versículo 1. Y en el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. En el mismo tiempo, ¿cuál mismo tiempo? El mismo tiempo donde se profetizó que iba a venir la hambruna. En ese mismo tiempo de la hambruna, en esos mismos días, el rey Herodes, Dios permitió que el rey Herodes echara mano a maltratar a algunos de la iglesia. ¿Quién es este Herodes? Sabemos que en la Biblia, sobre todo los evangelios, vemos diferentes Herodes. Este Herodes es Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Y si no les suena, yo les voy a recordar. Herodes el Grande fue quien mandó a matar a muchos niños, bebés, queriendo tratar de matar al Mesías que había nacido ya en Belén. Entonces, este Herodes, es nieto de ese Herodes el Grande que trató de matar al Mesías. Mandó una matanza horrible a los niños varones en Belén. Y este Herodes, Dios lo permitió, se levantó para maltratar a la iglesia. Un poquito de contexto respecto a este Herodes Agripa I. Tenía una muy mala relación con Roma, muy frágil. Este Herodes era la típica político, si lo quiere ver así, tratando de quedar bien con todos. Y en su búsqueda de quedar bien, lo único que lo sostenía en su puesto era el favor que tenía delante de los judíos. Y para poder ganarse a los judíos todavía más, echó mano a maltratar a algunos de la iglesia que eran odiados públicamente por los judíos, los fariseos. Versículo 2. Y mandó a cuchillo o a espada, y mató a cuchillo, espada, dice la versión 1960, a Jacobo, hermano de Juan. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Yo cuando leí este versículo, hermanos, para ser honesto, me fue un freno brusco a todo lo que veíamos, a todo lo que venía estudiando de Hechos. Había sido victoria tras victoria, victoria tras victoria. Samaria, el eunuco, Saulo mismo, el evangelio de los gentiles, y de repente Dios permite la muerte del primer apóstol mártir. De repente. Y el que diga que lo mató a espada o cuchillo, muy probablemente, y así debió haber sido, fue decapitado. Jacobo, ¿quién es este Jacobo? Es el hermano de Juan, el apóstol. Dios los advierte, hermanos. Dios les advirtió al principio. Pero ahora, con la muerte de él, de Jacobo,
Dios permite su muerte. Y aunque le adelante un poco, yo creo que ya sabe la historia de Hechos 12. Pedro iba a ser apresado. Y después iba a ser liberado por un ángel que Dios iba a mandar. Pero Jacobo, Dios permitió que muriera. Jacobo, como le decía, era hermano de Juan, el discípulo amado. Hermanos, si lo vemos desde un punto de vista humano, si Juan era el discípulo amado por el Señor, era aquel que se recostó sobre nuestro Señor, que tenía una relación tan íntima con nuestro Señor, que tuvo el privilegio de muchas cosas, de estar, si no me equivoco, en Getsemaní junto con el Señor, fue uno de los privilegiados en estar en la transfiguración del Señor. Y qué amor, Dios permite la muerte de su hermano. Sí, él era el discípulo amado y Dios permitió la muerte de su hermano. ¿Qué clase de amor es ese? Desde un punto de vista humano. Y viéndolo con lo que va a venir, Andrés, que era hermano de Pedro, sí iba a gozar. Ahorita después lo vemos, no lo dices estrictamente, pero muy posiblemente, pues, y es obvio, como toda la iglesia, estaba gozoso de que Pedro había salido y que Dios lo había liberado. Pero al mismo tiempo que Andrés estaba gozoso, al mismo tiempo Juan estaba triste y probablemente angustiado, afligido por la muerte de su hermano al mismo tiempo. A uno Dios lo liberó y a otro Dios permitió su muerte. Hermanos, por ninguna circunstancia, hermano, pensemos que Dios está en contra de nosotros. Porque aunque a la vista humana pueda verse que ese es tu Dios, ¿cómo es posible? Lo que le sirves, tú eras el amado, tú estabas junto con él y Dios permitió la muerte de tu hermano. Aunque parezca eso, hermano, no piense ni por un segundo que Dios está en contra de usted. Porque si usted es su hijo, verdaderamente, hermanos, Dios está con nosotros y en nosotros. Como dice Romanos 8:31. El problema muchas veces de muchos cristianos, que ante la aflicción que Dios permite y que aparentemente ven que Dios los ha dejado, el problema es un problema que lo menciona Oseas: mi pueblo fue atalado porque le faltó conocimiento. El problema es el pobre conocimiento de Dios. Por eso mucho cristiano, ante la aflicción que Dios permite, se queja y pues sí, se queja y le reclama a Dios, porque no hay conocimiento de quién es Dios, que es el Dios soberano, y que si algo pasa, y que si pasó la muerte de Jacobo, Dios lo permitió. Este es el evangelio, hermanos, y Cristo nos lo dijo, y más adelante vamos a abordar más ese texto. En el mundo tenéis aflicción, y a veces parece que a los soldados más fieles les va peor. Juan el Bautista, decapitado. Pablo, decapitado. Pedro, después iba a ser muerto, crucificado boca abajo. Juan, el apóstol amado, discípulo amado, no murió como mártir, pero pasó gran sufrimiento toda su vida. Jesús, el Hijo de Dios, murió bajo la ira y la burla, la ira de Dios y la burla del pueblo de Israel y romano. Si usted ve la Biblia, los más consagrados, los soldados que están ahí al frente, parece que siempre son los que le va peor. Pero ahí es donde entra la soberanía de Dios, hermanos. De que no es que a Dios se le haya escapado, no es que Herodes haya tenido más poder que Dios y le haya ganado a Dios y haya podido maltratar a la iglesia. No es que Dios no lo haya podido detener, es que a veces Dios en su soberanía permite ciertos acontecimientos que humanamente no podemos entender. A veces humanamente no entendemos.
que a veces nos consagramos más, le servimos más a Dios, y a veces Dios permite cosas que no podemos entender, Señor. Tenga cuidado de no reclamarle a Dios. Pero a veces en oración, Señor, no entiendo, pero tú sabes lo que haces. Yo creo que un buen cristiano se limita a recitar las palabras de Pablo en Romanos 11:33. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. En toda esta predicación, en todo este mensaje, estudio, no le voy a responder el por qué está usted pasando por una aflicción, porque no lo sé. Y esa es parte de cuán inescrutables son los caminos de Jehová. No sé específicamente por qué Dios le esté haciendo pasar por dicha aflicción. Pero vamos a ver algunos frutos y consecuencias cuando Dios nos permite pasar por aflicciones más adelante. De manera que Jacobo se convirtió en el primer apóstol mártir. El primer apóstol en morir y el único que está registrado en el Nuevo Testamento. Versículo 3 al 5. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los acimos. Y habiéndole preso, púsele en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes vio que la muerte de Jacobo fue de agrado a los judíos, necesitaba él el favor de los judíos. Lo que se le ocurrió, como toda su familia de Herodes, Herodes, acuérdense que era un título que le pertenecía a toda una familia, como un tipo de monarquía. Y toda esa familia de Herodes fue horrible, fue sanguinaria. Y tomó a Pedro y habiéndole preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Eso se refiere a 4 cuaterniones de soldados. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia reaccionó de la misma manera que había estado reaccionando durante todos estos 12, y si lo quiere ver en años, alrededor de estos 10 años que ya han transcurrido hasta este día. Reaccionó de la misma manera y de la única manera que sabía hacer y que todo cristiano sabe hacer cuando está en medio de la aflicción: orar. Orar. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, quiero que recuerde el contexto. Dios no detuvo la muerte de Esteban. La iglesia vio la muerte de Esteban. Dios no detuvo la muerte de muchos que fueron entregados a la cárcel y muertos por mano de Saulo. Dios no detuvo la muerte de Jacobo. Dios no detuvo la muerte ni aún de su propio hijo. Sin embargo, eso no fue un impedimento, no fue desánimo para que la iglesia hiciera oración por Pedro. Humanamente, cualquiera puede haber dicho, pues Dios no libró a Esteban, Dios no libró a todos los que han morido por mano de Saulo, Dios no libró a Jacobo, Pedro ya estaba en la cárcel, Herodes acaba de matar a Jacobo. Humanamente, viéndolo, se podría deducir que el final de Pedro iba a ser la muerte a mano de Herodes. Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia no desistió en orar por Pedro. Y qué contraste con la actitud de Elí. 1 Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo y sin cubrirle nada. Entonces dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos, que a pesar de que veamos que todo está en contra, hermano, no desista en la oración. No diga, pues Dios es soberano, pues que haga lo que bien le pareciere. No, hermanos.
Y está usted en lo equivocado si esa es su actitud al orar por sus aflicciones que esté pasando, hermano. No dejemos que nuestros ojos terrenales nos impidan o nos desanimen a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No deje que nada, que ninguna aflicción, a pesar de que puede haber que Dios no lo ha contestado, muy entre comillas, aflicciones previas o peticiones previas, que eso no lo desanime para orar a Dios, porque no desanimó a la iglesia. Y quiero que vea en la versión 1960, dice: así que podrá guardar en la cárcel, pero, en la versión 1960 dice, pero la iglesia sí hace cesar oración a Dios por él. Ese pero, hermanos, es un contraste, indica un contraste, una comparación. Pedro estaba guardado en la cárcel, pero la iglesia está orando por él. Y así debe ser, hermanos, en nuestra vida. Estamos pasando por la aflicción, pero estamos orando por ello. La iglesia o tal hermano está pasando por la aflicción, pero la iglesia está orando por ello. Y debemos de imitar, hermanos, esa misma convicción que tenían ellos al orar. Ahora puede preguntarme, hermano, ¿para qué oramos? Dios es soberano. ¿Para qué oramos si Dios ya ha determinado todo? Él es inmutable, nada lo cambia. O puede preguntarme, ¿para qué oramos si Dios no nos está contestando? Bueno, hermanos, primeramente, Dios mismo quiere que su iglesia ore y clame a Él. Dios mismo estableció la oración. Y aunque no lo comprendamos muy bien, hermanos, el hecho de que Dios sea soberano no hace que la oración sea en vano o inservible. Para nada, hermanos. Aunque no entendamos esa conjunción de la soberanía de Dios y la oración, y no se la puedo explicar perfectamente, de alguna manera, esas dos están perfectamente llevadas de la mano delante de Dios. 2 puntos. Número 1, Dios en su soberanía ha determinado que hay cosas que no van a suceder hasta que oremos por ello. Hay cosas que no van a suceder hasta que nosotros, usted y yo, oremos por ello. Santiago 4:2. Y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No tenés lo que quieres, porque no pides. O sea, hay cosas que no van a pasar si no oras por ello. Dios en su soberanía así lo determinó. Número 2, pero no se nos olvide que Dios no es nuestro títere. No es que cada vez que le pidamos en nuestras necesidades, Dios va a ser o está en nuestro servicio, o es el genio de la lámpara, como muchos predican hoy, de que Dios tiene que contestar todas tus peticiones, el carro nuevo y la casa nueva. No, Dios no es nuestro títere. La oración no garantiza los resultados, hermanos. Porque también Dios ha determinado cosas, situaciones que van a ocurrir por más que oremos por lo contrario. Por más que oremos que ciertas circunstancias, situaciones no pasen, a veces Dios ha determinado que van a pasar por más que ores, por más que oremos. 2 ejemplos. Jesús en Getsemaní. 3 veces, Señor, si pudiere pasar esta copa de mí, si pudiere pasar esta copa de mí. 3 veces. 3 veces nuestro Señor Jesús rogándole a su Padre pasar esa copa de la ira de Dios que iba a enfrentar. 3 veces. Y Dios dijo, no. No. Ni aún a su propio hijo, por más que le rogó, ya estaba determinado que Jesús tenía que pasar, tenía que probar, tenía que morir en la cruz bajo la ira de su propio Padre. Segundo ejemplo, Pablo y su aguijón. Igual,
Le dice en su carta: le he rogado a Dios que me quite este aguijón en la carne. 3 veces le he rogado a Dios, le he rogado, no le he orado así nomás, le he rogado. Y Dios le dijo: bástate en mi gracia. ¿De qué sirve, mi hermano, entonces que la oración? ¿De qué sirve la oración entonces si Dios va a haber veces que no nos va a librar? Hermanos, cuando Dios ha terminado esas situaciones, estamos orando y Dios ya ha determinado que vamos a pasar, esa oración nos va a ayudar, nos prepara a nosotros mismos a poder atravesar por la aflicción que Dios haya determinado que pasemos. Esa oración preparó a Jesús, ahí en Getsemaní, a nuestro Señor Jesús, a llevar la cruz del Calvario y morir bajo la ira de Dios. Esa oración de Pablo, le rogaba a Dios, le ayudó a Pablo durante todo ese ministerio. Todo su ministerio le ayudó. Cuando Dios ha terminado que ciertas cosas las vamos a pasar, ciertas aflicciones las vamos a pasar, y por más que oremos, las vamos a pasar. Esa oración, hermano, le ayuda a usted y me ayuda a mí para estar listos para pasar por las aguas, para estar listos para pasar por el fuego, pero el fuego no nos quemará. Cuando pasemos por valle de sombra de muerte, será únicamente la sombra, la muerte no va a llegar. Hablando de la muerte espiritual, que jamás vamos a ir, quien es salvo jamás va a ir al infierno. Esa oración, hermano, nos prepara a nosotros. Al pasar por aflicciones o cuando Dios nos responde que no debe ser motivo para dejar de orar. Porque Pablo no dejó de orar a pesar de que Dios le dijo que no a su aguijón en la carne. Al contrario, siempre fue un hombre de oración fervorosa. ¿Por qué pasamos por aflicciones entonces, hermano? Como yo le decía ahorita, no le puedo contestar, y nadie puede contestar directamente porque usted está pasando por dicha aflicción. Lo que no quiero que se nos olvide, mis hermanos, es que las aflicciones, y a veces nos creemos la única Coca-Cola en el desierto, las aflicciones no nomás le está pasando a usted, hermano. No nomás las pasamos los cristianos. Todo ser humano, toda persona en este mundo está pasando por aflicciones. Todos pasan por aflicciones. De manera que, y fue lo que Cristo nos aseguró, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, todos pasan por aflicciones. De manera que la pregunta, hermano, no es ¿por qué pasamos por aflicciones? Esa no es la pregunta. La segunda parte del texto que nos dice Jesús, ese es el problema, esa es la diferencia entre los cristianos y el resto del mundo. Pero confiad que yo he vencido al mundo. La pregunta no es ¿por qué pasa por aflicción o por qué pasa por aflicción? La pregunta es, hermano, ¿en quién estás confiando en medio de tu aflicción? Esa es la pregunta. Porque todo el mundo, todas las personas pasan por aflicciones, todas las personas se enferman, todas las personas se les muere algún familiar, todas las personas tienen problemas económicos, todas las personas tienen problemas familiares. Sin embargo, la verdadera pregunta no es si estás pasando por aflicción, sino es ¿en quién estás confiando en medio de tu aflicción? Esa es la pregunta. ¿En quién estás confiando? Como dice Pedro, no os maravilléis, mis hermanos, cuando estéis probados por fuego, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Las aflicciones, hermanos, nos llevan más a la imagen de Cristo, nos llevan más a una relación íntima con el Padre, más íntima, más cercana, porque, hermano, usted y yo tenemos que reconocer que no hay momento donde el cristiano ore más que en medio de la aflicción. La aflicción no se va a ir, hermano. La aflicción no se va a ir en la vida del cristiano ni en la vida de ninguna persona sobre la tierra. La cuestión es de quién estamos confiando. La aflicción nos lleva a una oración verdadera, no que las demás sean falsas, sino más íntima, más sincera con el Padre, más cercana. La aflicción nos lleva a fructificar. Eso significa que seamos podados, que la higuera tenga que ser podada para llevar más fruto. Que aunque la podada a veces duele en gran manera,
para que llevéis más fruto. También recuerde lo que dice Primera de Pedro, si no me equivoco, Primera de Pedro. O es segunda. En lo cual vosotros os alegráis en tanto al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probado con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, otra parte también de la palabra del Señor nos dice que a veces tribulaciones, así como hemos sido consolados, consolemos también a otros. La aflicción nos lleva a orar sin cesar. Ahora quiero que vea esa palabra en el versículo 5. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra griega, hermanos, ahí donde dice sin cesar, es un adverbio que está relacionado con un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta sus límites. La nueva versión internacional lo traduce como: la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Muy probablemente la iglesia oró también por Jacobo. Sin embargo, su muerte llegó. Dios no impidió su muerte. Pero la muerte de Jacobo, como le vengo diciendo al principio, no desanimó a que oraran por Pedro. No, oraran sin cesar, constante y fervientemente. Y aquí quiero citar un predicador que tiene toda la razón con esto que dijo. La mayoría de nosotros oramos de manera general. Y oraciones de manera general consiguen respuestas en general. Pero aquellos que verdaderamente creen que la oración puede cambiar cosas, frecuentemente tienden a orar fervientemente, a persistir en la oración, a tocar el trono de Dios con frecuencia, confianza. Hermanos, nos falta, y Dios mismo me lo decía a mí, a todos nosotros, hermanos, realmente nos falta creer que la oración puede cambiar las cosas. Nos falta mucha fe, o al menos hablando de manera personal, falta mucha fe en la oración para creer que Dios realmente puede cambiar las cosas por medio de nuestra oración. Santiago también lo dice: la oración del justo puede mucho. Escudriñemos cómo está la oración en ese aspecto. Si oramos fervientemente sin cesar, el estiramiento hasta sus límites del músculo de la fe. Por otro lado, hermanos, tengamos cuidado en estar orando y dando gracias solo cuando todo está bien. Tenga cuidado nomás orar y dar gracias a Dios y todo muy bien, solo cuando las cosas van como usted quiere que vayan. Versículos 6 y 7. Y cuando Herodes la había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en toda la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso bien, y es algo chistoso. Apareció el ángel del Señor, y con el ángel del Señor que apareció, hubo una luz de gran resplandor que iluminó toda la cárcel. Y Pedro no se despertó. Pedro tenía un sueño tan profundo que el ángel tuvo que tocarlo o empujarlo para despertarlo. Ahora, esto puede parecer a primeras pues algo chistoso. Tan profundo tenía el sueño Pedro que ni la luz que resplandeció en toda la cárcel lo despertó. Pero hermanos, Dios inspiró toda la Biblia y por algo Dios nos permitió ese texto. Quiero que vea que Pedro estaba tan profundamente dormido a pesar de las circunstancias que le rodeaban. Había muerto Jacobo. Humanamente, muy probablemente él
podría pensar que iba a morir por la mano de Herodes. Ya estaba en la cárcel, rodeado de 2 soldados, en la cárcel, y todo lo que conlleva está en la cárcel. Posiblemente el desánimo que puede llegar de ya, hasta aquí llegué. Está en el frío de la cárcel, solo, yo creo lo más profundo, rodeado de todos los soldados. Pero a pesar de todo eso, Pedro dormía bien a gusto. Hermanos, esa es la paz que nos invade. A pesar de las aflicciones, en paz nos acostamos. Esa es la paz que tiene el cristiano verdadero, que a pesar de toda la aflicción, dormimos tal cual como Pedro estaba en la cárcel. Qué contraste, hermanos, con la sociedad de hoy en día, que busca tanto tranquilizante, que busca tanta pastilla para poder conciliar el sueño, tanta ansiedad que hay hoy en día, tantas cosas que busca terapia, psicología, tantas cosas que busca el mundo para poder vivir con sus aflicciones. Sin embargo, quien está con Cristo, quien ha conocido a Dios y Dios ha manifestado su vida, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Esta es la paz que tiene el cristiano en medio de la aflicción. Goces, hermano, a veces no valoramos ese tipo de cosas. Que a pesar de que se ve la peor tormenta, el cristiano duerme muy a gusto, a veces de más, como lo estaba Pedro. Esa es la paz que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Hermanos, espero que esa paz la esté pudiendo disfrutar en esos tiempos. Si hemos hecho ya la parte que nos corresponde, hermanos, en nuestra responsabilidad ante la aflicción que tengamos o la situación, descanse en paz, hermano. Descanse ya en paz, porque de nada sirve preocuparnos mucho, y lo vamos a ver ahorita. Versículo 8 al 11. Fíjese muy bien. Y le dijo el ángel: síguete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo, le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Este es Pedro. Versículo 10. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Herodes no contaba con lo que Dios podía hacer y lo que Dios iba a hacer, lo que Dios hizo. Aunque Pedro no estaba muy consciente en el momento, hermano, nos enseña que de nada sirve preocuparnos, porque el ángel, aunque Pedro estaba todavía medio dormido, pasó la primera guardia, la segunda y la puerta principal. Cuando Pedro menos se acordó, ya estaba afuera. Hermanos, de nada sirve preocuparnos en sobremanera, y más como cristianos, como hijos de Él, porque Dios es quien está a cargo de nosotros, del cuidado de nosotros, y no nosotros mismos. De nada sirve preocuparnos, porque a veces nos preocupamos tanto, hermanos, y ya cuando menos nos damos cuenta, ya estamos fuera. Ya estamos fuera. Sea que Dios nos permitió pasar por la aflicción, sea que Dios respondió sí, que Dios nos libró, o sea que no. Pero cuando ya menos nos damos cuenta, hermanos, ya la aflicción pasó y su consuelo ya llegó. Y estuvo durante toda la aflicción. Nos recuerda también, hermanos, a las mujeres que iban a la tumba de Jesús. Iban muy preocupadas por quién iba a mover la piedra, y cuando llegaron, la piedra está movida. Entonces, hermanos, tengamos cuidado y no nos preocupemos en sobremanera por las aflicciones o problemas que tengamos de frente. Ahora, los ángeles, también aprovecho para comentar, y aunque no se predica mucho, pero los ángeles, hermanos, como vemos aquí, son nuestros siervos, porque al servirnos a nosotros le están sirviendo a Dios, de manera que los ángeles son nuestros ayudadores. Y pues no sabemos cuántas veces hemos sido ayudados por un ángel, o hasta
Y como dice en su palabra, muchos han hospedado ángeles sin saberlo. Entonces, goces, hermanos, porque aparte, dentro del cuidado de Dios, también tenemos ángeles que están a nuestra disposición y nos ayudan cuando Dios así lo permite o ha determinado. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, o sea que ya Pedro ya estaba afuera, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Entonces, juntos orando son los que menciona el versículo 5, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban en la casa de María, madre de Juan, que era por sobrenombre Marcos. Quiero que vea algo rápidamente, hermanos. Permanecer ahí parado no era prudente para un bien conocido y fácilmente reconocible prisionero recién escapado. Hermanos, tengamos cuidado con la fe que decimos tener. Pedro fue prudente, no se quedó afuera y dijo, ya estoy afuera, Dios me liberó a predicar el evangelio delante de sus narices y me voy y hago. ¿Qué hizo? Rápido se fue a la casa. Sabía donde probablemente ya se congregaban en esa casa porque sabía dónde estaban. Y Pedro se fue rápido. No esperó ahí, yo tengo mucha fe y aquí delante de ellos. No, se fue rápido. Fue a la casa donde la iglesia estaba orando por su liberación. Versículo 13 al 15. Y tocando Pedro la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Pedro llegó a la puerta de la casa, tocó, la muchacha Rode, que aquí nos relata, su gozo fue tanto que en vez de abrir la puerta fue a anunciarles que ahí estaba Pedro. Pero quiero que vean la respuesta de los que estaban orando por la liberación de Pedro. Muchacha, estás loca. ¿Qué no estaban orando por la liberación de Pedro? Esa respuesta, hermanos, nos muestra la fe que algunos de ellos tenían en su oración. La poca fe que tenían en su oración. Jamás se les pasó en mente la manera en cómo Dios iba a liberar a Pedro. Y eso siempre, hermanos, pasa mucho a nosotros mismos. Siempre pensamos cómo Dios nos puede sacar de una aflicción. Humanamente lo pensamos. Si Dios hace esto y mueve aquello y le dice y mueve a esta persona. No se nos olvide que Dios es Dios. Que Dios es Dios. Hermanos, a veces oramos con incredulidad. A veces oramos con incredulidad. No le creyeron a la muchacha que Pedro ya había sido libre por mano de Dios y que estaba ahí en la casa. No le creyeron. Estás loca, le dijeron. Ellos, para que vea, hermano, y no se avergüence, ni se sienta menos, porque a veces oramos con incredulidad. La iglesia primitiva estaba orando, algunos de ellos con incredulidad. Antes bien, hermanos, reconozcamos nuestra incredulidad y repitamos aquellas palabras. Creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, después de tanta insistencia, hermanos, no es que le creyeran a la muchacha. Dijeron, su ángel es. Esa palabra de su ángel, esa frase de su ángel es, según lo que ellos creían los judíos, que no es, vuelvo a lo mismo, no es bíblico, que nadie se vaya con esa idea. Su ángel están refiriendo que ya estaba muerto y que ese era su espíritu, o su ángel guardián, por decirlo de alguna manera. Es más fácil creer que Pedro ya estaba muerto y que su espíritu estaba ahí, tocando la puerta, a creer que Dios había liberado sobrenaturalmente a Pedro y ya estaba ahí. Les fue más fácil creer eso. Hermanos, nuestra tendencia, y como lo explicaban hace algunas semanas, nuestra tendencia en el pensamiento siempre es a lo peor, a que Pedro ya estaba muerto y que era su ángel. No sé por qué siempre tenemos esa tendencia, hermanos, pero hermanos, siempre esperamos lo peor. No sé por qué, siempre esperamos lo peor. No se nos olvide que Dios es Dios y busquemos orar a Dios con credulidad, siempre esperando que Dios va a obrar,
que Dios va a obrar, o sea sí o sea no, pero siempre oremos, hermanos, como si dependiera de nuestra oración que aquello, que Dios nos libre o que pase la situación como queremos que pase. Oremos creyendo que Dios nos escuche, hermanos. Versículo 16. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Una vez más vemos la prudencia de Pedro. No estaba Pedro ahí bien a gusto ahí cuando me quieran abrir. Estaba tocando persistentemente. Abran, me van a ver, ábranme, me van a ver. Y van a llegar por ustedes, me van a apresar otra vez a mí, ábranme. Es lo que Pedro estaba diciendo que estaba perseverando en tocar. Lo habían dejado afuera y no quería que fuera descubierto, pero persistía en llamar. Versículo 17. Mas él, o sea, cuando lo vieron y que se espantaron, mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Fíjese bien, hermano. Posiblemente se gozaron y gritaron gloria a Dios. Pero ¿qué hizo Pedro? Hey, guarden silencio, nos van a descubrir, van a venir por ustedes, van a venir por mí. Guarden silencio. La reacción de los hermanos debió haber sido muy ruidosa, producto de su gozo. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Cuando dice Pedro, háganselo saber a Jacobo y a los hermanos. Este Jacobo es Santiago, el hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesús, quien era, por lo que se sabe, líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces dice, y salió y partió a otro lugar. Pedro no se quedó ahí. Otra vez, hermanos, vemos la prudencia de Dios, la soberanía de Dios, pero también la propia prudencia que debemos de tener nosotros. Dios ya hizo su parte, ahora nos toca hacer la nuestra. Pedro no se quedó ahí por amor a los hermanos, porque descubrieron que estaba ahí, ya no nomás iban a llegar por él, iban a llegar ya por todos los que estaban ahí. De manera que Pedro salió y partió a otro lugar. No se sabe dónde fue. Se cree, los católicos piensan, el clero católico piensa que fue a Roma para sacar ahí su teología de que él fue el primer papa, pero no hay ningún indicio de él, y al contrario, lo vemos después en Hechos 15 en el concilio en Jerusalén. De manera, hermanos, que esta es la última vez, esta vez es la última que vemos a Pedro. De aquí en adelante, a excepción de Hechos 15, ya no vamos a volver a ver a Pedro en el libro de Hechos. Ya todo se centra en Pablo y su ministerio. Versículo 18 y 19. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que se había hecho de Pedro. O sea, hubo alboroto porque Pedro se había escapado. Estaban todo ese grupo de soldados se había escapado. Hubo alboroto. Mas Herodes, como le buscó y no la halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó a llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó ahí. Como castigo, y eso ya se nos ha enseñado, el castigo cuando se escapaba un prisionero era la muerte de los propios guardias. Y Herodes fue lo que hizo, los mató. Porque pues obviamente no había explicación razonable, o humanamente hablando, de que Pedro había sido librado. Entonces fue muerto y Herodes se fue, descendió a Judea y a Cesarea y se quedó ahí. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornando a Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidos por las del rey. Por alguna razón que se desconoce, Herodes estaba enojado con Tiro y los de Sidón, y les tenía un bloqueo económico, de manera que los judíos fueron con Blasto, el camarero del rey, para tratar de sobornarlos. Lo sobornaron para pedir paz, ¿sí? Y un día señalado, versículo 21, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengoles quiere decir, les dio un como tipo discurso. Y un versículo 22, y el pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombre. 23, y luego el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró
comido de gusanos. ¿Cuál fue el delito? No dio la gloria a Dios. Y eso es lo mismo que está haciendo el mundo actual, y nos dice Romanos capítulo 1, si no me equivoco, que habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios. ¿Cuál fue el castigo? El ángel lo hirió y expiró comido de gusanos. No quiero profundizar tanto, hermanos, pero esa frase, expiró comido de gusanos, en griego se refiere a una enfermedad provocada por ciertos parásitos. Esos parásitos producían quistes en el hígado. Y esos mismos quistes en ocasiones llegaban a albergar alrededor de 2 millones de gusanos. 2 millones alrededor, más o menos, en quistes en el hígado. La palabra griega que se usa para gusanos es scolex. Y es la misma palabra, escúchenme bien, hermanos. Esta palabra, scolex, que se usa en gusanos, es la misma palabra que Jesús, o que está en el libro de Marcos, que usa Marcos al escribir su evangelio, cuando Jesús está hablando, donde la llama nunca se apaga, donde el scolex nunca muere, donde el gusano nunca muere. ¿Qué fue lo que pasó? Desde un punto de vista médico, Dios permitió que uno de esos quistes, ¡pum!, estallara, lo que provocó una muerte instantánea. O algunos dicen que estuvo algunos días en pleno sufrimiento, y todos esos gusanos que están allá adentro lo comieron. Y esta es la misma descripción que Dios da para el infierno, donde el gusano nunca muere. Escudriña su salvación, hermano. Escudriñala. Y aquellos que están lejos de Cristo, busquen, no por miedo al infierno. El infierno no te va a cambiar nada, ni te vas a hacer buscar a Jesús, no. Busca a Cristo, porque Él murió en la cruz por tus pecados. Y ahorita voy a ver un poquito más. Vemos 2 muertes en Hechos 12. Por un lado, la muerte de Jacobo. Por otro lado, la muerte de Herodes. Todos vamos a morir, eso es una certeza. La situación, solo Dios la sabe. El cómo vas a morir y dónde vas a abrir los ojos depende de quién dices tú que es Jesús. Qué triste la muerte de Herodes, comido por gusanos, cerrar los ojos, morir y abrirlos donde la llama nunca se apaga, y los mismos gusanos que lo mataron lo seguían eternamente en el infierno. Pero Jacobo murió decapitado. Sin embargo, cuando abrió sus ojos, estaba en pleno descanso en la presencia del Señor Jesús. Dio la vida por su Señor, por nuestro Señor Jesús. Para terminar, versículo 24. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. 25. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Quiero que vea cómo Dios termina. Capítulo 12. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. El dolor, aflicción, persecución son iguales a crecimiento. Una vez más, la versión 1960 dice más, o aquí en este caso la 1909 dice más la palabra del Señor, pero la palabra del Señor crecía y era multiplicada. No solamente crecía el número de creyentes, sino también por muchas regiones. Y este crecimiento fue a expensas de la sangre de muchos que murieron previamente. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando los mártires mueren, la iglesia llora. La iglesia que llora es el agua que riega la semilla. Hermanos, yo quiero que vea todo lo que pasa, todo lo que vimos en este capítulo. De que no hay nada que detenga la mano de Dios. No hay absolutamente nada. No hay aflicción, no hay tribulación,
Romanos, acompáñenme a Romanos 8, ya se lo sabe, 35 al 39. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de la muerte de Jacobo y todo lo que ya hemos visto hasta el día de hoy, el encarcelamiento de Pedro, a pesar de la aflicción que usted pueda estar pasando, hermanos, por más grave que se vea, hermanos, no tenga duda alguna, mis hermanos, que no hay nada que nos apartará del amor de Cristo. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay aflicción alguna, hermano, por más lágrima, y yo sé que duele, pero no hay nada que nos va a apartar del amor de Cristo, porque al final tenemos algo muy diferente que el resto del mundo: la consolación, a Dios mismo con nosotros. No hay nada, mis hermanos, aunque muchas veces no lo entendamos, sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Hermanos, Dios está a cargo porque Él es el soberano. Él quiere y Él puede librarlo, consolarnos. Dios está a cargo de todas las circunstancias que nos rodean. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos ama. Y porque nos ama podría ser una respuesta. Pero, hermanos, disfrutamos de ese cuidado del Señor, porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. El Padre puso la mano de ira sobre su Hijo para nosotros poner su mano de cuidado y misericordia con su Hijo Jesús. Hizo todo lo contrario. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo no nos va a librar a nosotros. Hermanos, si Dios nos cuida, es porque Cristo murió en la cruz. Si gozamos de ese consuelo y esa paz, es porque Cristo murió en la cruz. Y recuerda, hermano, que no se han de comparar las aflicciones que estamos pasando ahorita con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Esto se va a acabar, hermanos. Sí, esto se va a acabar, definitivamente. La iglesia tuvo que pasar por una temporada de hambruna, pasó por muerte, por encarcelamiento. Y era una iglesia piadosa, con gran amor por Dios y al prójimo, y estaban pasando por todo esto. Además, era una iglesia que oraba constantemente y fervientemente. La pregunta para que la examine usted es: ¿por qué hemos pasado usted y yo en ese tiempo? Tal vez Dios le haya permitido pasar por algunas aflicciones durante ese tiempo. Pero la gran mayoría ha estado en casa, cómodamente, resguardándolos del virus. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿cómo está ahorita que está viendo esto? Y estos 6 meses que pasaron. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Dios ya hizo su parte. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a veces estamos tan cómodos. Recuerde, ya nos vamos, pero todavía falta un número. Todavía faltan aquellos, hasta que se complete el número escogido nos vamos. Tal vez Dios va a permitir una última persecución a su iglesia. No venía al templo por el trabajo, no venía al templo por el familiar, no oraba que por la esposa, por estar viendo la serie, por estar viendo la novela. ¿Qué será cuando Dios permita una persecución a la iglesia? Muerte, encarcelamiento. Hermanos, si no reaccionamos, quiero
quiero que entienda esto, si no reacciona como esta iglesia reaccionó ante la aflicción, y al contrario está culpando a Dios y no va a la iglesia y deja de orar y deja de consagrarse, escudriñe, porque va a venir el tiempo que Dios va a permitir esa persecución, y aún en ese tiempo este virus es lo que ha hecho, este virus que Dios permitió es lo que Dios ha hecho, revelar la falsa fe que muchos tenían. Porque no están orando, no se están consagrando, no están ayunando, no están leyendo la Biblia, no están haciendo nada de eso. Es de gran gozo esto que hemos visto, porque Dios está con nosotros. Amén. Y Dios nos libra y nos consuela en medio de la aflicción. Amén. Para los que son sus hijos. A los que son sus hijos. No se engañe, hermano. No se engañe, porque Dios puede ser bueno y misericordioso y darle consuelo en lo que está pasando, como se lo da consuelo al que le está orando al pedazo de yeso. Escudriña, hermano, porque posiblemente termine su vida ahí donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Escudriñemos, hermanos, porque estamos pronto ya a regresar a su casa. ¿Cómo va a regresar? ¿Cómo vamos a regresar? Dios los bendiga, hermanos. Y usted que está pasando por aflicción, hermano, gócese, ya se va a terminar. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios los bendiga, hermanos.